Buenas noches. Hablo en nombre del seminario. No sé si tenemos que presentarnos nosotros mismos o hay alguien de Jolutar que nos presente. Bueno, no tenemos problemas, tan tímidos no somos, pero bueno, de parte del seminario, esta noche estamos aquí el director Sergio y quien les habla, profesor Antonio Schimpf, y es un gusto poder compartir con ustedes una nueva experiencia de capacitación. Como siempre, como seminario estamos a disposición para servir a la Iglesia en todas estas instancias, y sabemos que Jolutar también está haciendo un trabajo muy, muy hermoso en toda la Hiela con los jóvenes, y queremos también sumarnos a esta iniciativa de formar en un área tan maravillosa, tan necesaria, tan importante como es la misión y el evangelismo. Siempre son temas que están pendientes y sabemos que hay cosas para hacer, cosas para crecer, para aprender, para aplicar. Así que bueno, vamos a comenzar con oración, vamos a invocar la presencia de Dios en esta noche. Quiero pedirle a Sergio, el director, si nos quiere guiar en oración. Si tiene algo más todavía para agregar antes de que yo comience con la primera parte de la presentación esta noche. Bueno, gracias Antonio, y gracias, bueno, como me hago eco de las palabras que él compartió, agradecer el tiempo y la posibilidad de compartir con todos ustedes este encuentro, ¿sí?, en la distancia. Gracias a Dios, principalmente, pues nos permite también generar estas instancias para compartir y crecer, aprender principalmente la palabra de Dios, pero también ponernos en el plano de la acción y del servicio, ¿sí?, a nuestro Señor a través del testimonio de nuestra fe para compartir el Evangelio con quienes están cerca o no tanto, pero no lo conocen, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios, los saludamos a todos, ¿sí?, deseando una buena y bendecida noche, un bendecido encuentro, y los invito a que tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos infinitas gracias en esta noche por la bendición de encontrarnos a la distancia, de vernos y reconocernos como hermanos en la fe, como parte de tu iglesia, siendo redimidos, perdonados por la sangre de Cristo. Gracias por tantas bendiciones que vienen acompañando este regalo a lo largo de nuestra vida y nos llena un espíritu de gratitud, pero también de ganas de compartir todo lo bueno que nos has dado y nos sigues dando cada día. Te pedimos, Señor, que en esta noche también nuestra mente y corazón se disponga a escuchar tu palabra y a ser animados y fortalecidos en nuestra fe, de tal forma que podamos llenarnos del deseo profundo de compartir la buena noticia de la salvación con más personas. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tiene oportunidades, espacios para llevar tu palabra. Te pedimos que podamos abrir nuestros ojos a esa realidad y que estemos dispuestos cada día a hacerlo. Para eso pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca por este camino de testimonio y de fe, y que también podamos alegrarnos junto a otros de poder compartir esta palabra de vida. Quédate a nuestro lado en esta noche. Todo esto lo pedimos con tu Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Si me están dando directo. Voy a compartir pantalla, supongo que me pueden habilitar. Bien. ¿Están pudiendo ver lo que he proyectado? ¿Alguno que me diga que sí? Se ve perfecto. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, las buenas noticias son para ser contadas. A veces estamos acostumbrados a nutrirnos solo de malas noticias. Pero aquellas
buenas noticias que pueden cambiar nuestra vida, a veces pueden mantenerse ocultas. Y la mejor noticia, la noticia del Evangelio, muchas veces no llega a donde Dios quiere que llegue. En esta primera parte quiero hablar sobre la misión de Dios y sus obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene un propósito, quiere llegar a personas, quiere llegar a sitios, pero hay obstáculos, hay excusas, hay impedimentos. Y me gustaría que especialmente hablemos esta noche en esta primera parte de esto. ¿En qué pensamos al oír el término obstáculo? Si quieren pueden escribir en el chat qué términos consideran... No tengo teclado, así que no. Bueno, o si no alguno también en forma oral, abra el micrófono y comparta una palabra. ¿En qué pensamos al oír el término obstáculo? Alguna palabra que les venga a la mente. La pueden poner también en el chat. Dificultad, veo. Traba, problema, algo que sortear, algo que superar. Bueno, aquí hay varias. Impedimento. Bien, problemas. Dificultad. Pensemos un poquito cuando se trata de obstáculos. Primera pregunta, ¿es algo que está afuera? Y uno podría decir sí, son cosas que están afuera de nosotros. Hay trabas, hay amenazas, hay dificultades insalvables que no podemos sortear. A veces hay fracasos anteriores que nos marcan, quedaron atrás en el tiempo, pero nos siguen como persiguiendo, y cada vez que intentamos hacer algo parecido, nos sentimos amenazados. Hay malos ejemplos de otros que nosotros quisiéramos que ellos tengan la iniciativa, o esperamos que ellos tengan la iniciativa. No nos estimulan. Hay otros. Cuando hablamos de obstáculo, podemos pensar en algo que está afuera. Pero también puede ser algo que esté adentro. A ver, piensen en obstáculos que están adentro. Escriban algunos en el chat. A ver, ¿cuáles se les vienen a la mente? Inseguridades, yo mismo, las críticas, baja autoestima, timidez, vergüenza, prejuicios. Excelente. Inseguridad, miedo, vergüenza. Pero fíjense cómo, cuando se trata de obstáculos, estamos pensando en cosas que, de hecho, están afuera, son objetivas, pero también adentro. Temores pueden ser fundados o infundados. Inseguridad, muchas veces eso se impone. La timidez, de verdad que la timidez a veces puede ser algo que nos impida avanzar, hacer algo, encarar algo. La ignorancia, a veces no conocemos o tenemos una percepción equivocada de la realidad. La ignorancia también. El egoísmo, la carencia de amor, es un obstáculo. No me importa, no me interesa, no me moviliza, no está en la mirada, ¿no? Fíjense entonces, cuando se trata de obstáculos,
hay cosas que están afuera y hay cosas que están adentro. Pensemos en los obstáculos, otra vez en relación al título, obstáculos para la misión. ¿Hay obstáculos afuera? ¿Hay obstáculos adentro? Bueno, en esta primera parte queremos hablar de esto. Y vamos a poner nuestra mirada esta noche en la historia de Moisés. La historia de alguien a quien Dios emplea de una manera maravillosa, pero Dios tiene que hacer un trabajo muy fuerte para remover sus objeciones y sus obstáculos. Creo que es una de las historias más conocidas para todos nosotros, la historia de Moisés, pero a través de una serie de pequeños dibujitos e ilustraciones quiero que recordemos algunos hitos importantes en la vida de Moisés, ¿no? Ustedes saben que él llega al mundo en un contexto de persecución hacia los hebreos, que el faraón había determinado que todo hijo varón fuera muerto. Bueno, fíjense, ahí tenemos a su madre tratando de preservarlo, y la providencia divina hace que él termine en el palacio del faraón. Y la princesa lo cría en la corte, y él es educado en la corte y formado en la corte con la mejor escuela de leyes, la mejor escuela de política que había en la época. Fíjense, un hebreo a quien Dios puso casi como un alfil, ¿no? como un infiltrado dentro de la corte del faraón, porque Dios tenía un plan para él. Él no lo sabía, e incluso cuando empezó a percibir que era parte del plan, hizo alguna macana, como vamos a ver. Pero fíjense esta parte de la historia, ¿no? Aquella vez que él sale y ve que un capataz lo está maltratando a un consanguíneo de él, a un paisano, y él se había empezado a identificar con los hebreos, y entonces, ¿qué hace? Mata a este capataz, a este trabajador o jefe, y eso se descubre, y entonces a Moisés no le queda otra alternativa que huir al desierto, ¿no? Esa fuga en una dirección tan riesgosa y tan incierta como el desierto. Pero también vemos cómo Dios tenía preparado algo ahí. Él es protagonista otra vez de un evento donde él defiende a las hijas de Jetro del ataque de otros pastores, y finalmente es bienvenido en la familia de Jetro, que era de Madián, ¿no? De la zona del desierto. Se casa con Séfora, y después, ¿qué vemos? Vamos a ver que 40 años después, Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo convoca para una misión que él había querido empezar de una manera muy torpe y muy violenta 40 años antes. Se acerca, obviamente, es enviado al faraón para que deje salir a su pueblo. Obviamente sabemos todas las objeciones que Faraón puso. Incluso en esa primera aparición allí hace una demostración de poder. Faraón se resiste una y otra vez, y Dios envía 10 plagas. Y ya sabemos después, la última plaga coincide con esta noche tan especial que es la noche de la Pascua, donde los hebreos son salvados por la sangre del cordero pintada sobre los dinteles. Y finalmente tenemos la salida de Israel a través del Mar Rojo. Historia que nos suena conocida. Pero es una historia que tiene sus vericuetos. Moisés, cuando Dios lo llama y lo convoca, no salta y grita, bueno, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué sabemos de él? Hay obstáculos y hay objeciones de Moisés. Y eso se ve en Éxodo 3, del 11 al 4:17, y yo les pido que abran sus Biblias, porque vamos a leer una buena parte de esto ahora. Fíjese, Éxodo 3, del 11 al 4:17. Peguen una mirada rápido así. ¿Qué hay allí? ¿No es cierto? Tiene que ver con el encuentro, el llamamiento de Moisés.
3:11, 4:17. Toda esa sección es bueno que la podamos leer, no lo vamos a poder hacer esta noche, bien detenidos, reflexionando otra vez en ese encuentro y en qué pasó por el corazón, por el alma de Moisés cuando Dios lo convocó. Había una gran misión ahí. Era una gran misión. Moisés iba a tener la oportunidad de participar en ella, desde un rol protagónico. Pero parece que no está maduro, no está preparado para lo que Dios le va a demandar ahora, lo que Dios tiene previsto para él. Y aquí este trabajo corresponden, las ideas, unas cuantas de estas ideas corresponden a un trabajo del profesor Sergio, que trabaja en el área de misión. Me pareció bueno compartirles con ustedes esto. Fíjense las objeciones, los obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo? ¿Cuál es el primer obstáculo de Moisés cuando Dios lo convoca? Fíjese, 3:11 a 12. 3:11 a 12. Alguien, uno que se ofrezca para leerlo si quiere, para todos. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: Ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Muchas gracias por la lectura. Primer obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo de Moisés? ¿Quién soy yo? Fíjense si esta pregunta no es una pregunta que hoy todavía podamos hacernos o de efectivamente nos hacemos cuando somos convocados para algo. Especialmente cuando somos convocados para la misión. ¿Y quién soy yo? ¿Qué hay detrás de esta objeción, de este obstáculo? Fíjense de qué manera Dios responde a este obstáculo, a esta objeción de Moisés. El énfasis de Moisés es el énfasis en el yo. ¿Quién soy yo? Es una visión, si se quiere, egocéntrica. Cuando es convocado para una misión, lo primero que hace es mirarse a sí mismo. Entonces pone la mirada en sí mismo y en sus habilidades. Y esto es un punto que posiblemente también las cosas siguen funcionando de esta manera en nuestro tiempo. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Pero qué le dice Dios? Yo estaré contigo. Y esto significa que no es el yo de Moisés el que va a estar en primer lugar, sino el yo de Dios. Y esto también nos está diciendo algo, ¿no? Que es necesario confiar más en Dios que en nosotros. Siempre cuando se trata de misión, cuando se trata de la misión de Dios, la confianza tiene que estar puesta en Dios muchísimo más que en nosotros. Y algo que se va a aprender en esta noche y mañana es que la misión es siempre mayor que el misionero. A veces pensamos que la misión depende del misionero y el misionero es lo más importante en la misión. No, la misión es infinitamente mayor que el misionero. Y esto tiene que hacernos ver con humildad que somos parte de la misión, pero no somos dueños. Fíjense cómo termina el versículo 12. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Ustedes servirán. Hay una promesa adelante. Dios hace mirar a las promesas. Ustedes servirán. Dios quiere que dejemos de mirarnos a nosotros como el punto, sino que pongamos la mirada en Él.
Después vamos a volver a reflexionar sobre estas cosas al final. Entonces, fíjense cuál es el primer obstáculo, la primera objeción. ¿Quién soy yo? Y el problema está, ¿cuál es el yo que tiene que predominar? ¿En quién debemos confiar más? ¿Cuál es el segundo obstáculo? Del 13 al 17. Por favor, si alguno quiere leerlo para todos. Dijo Moisés a Dios: He aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. He visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jabuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es el segundo obstáculo, la segunda objeción? Si me preguntan cuál es Dios que lo saca, ¿cuál es su nombre? Y acá es interesante reflexionar sobre la respuesta de Dios, que parece ser algo raro, ¿no? Una respuesta tan larga. ¿Cuál es el problema que aparece aquí? El problema es el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Cómo se lo identifica a Dios? ¿Cómo se lo concibe a Dios? Probablemente lo que tengamos aquí en Moisés es una concepción politeísta, ¿no? El politeísmo era una plaga en Egipto, ¿no? Si alguien un día quiere entretenerse, puede mirar y ver la lista de dioses egipcios y con todas las características de cada uno, ¿no? Osiris y tantos otros, ¿no? Probablemente Moisés pensaba que querían saber cuál de la deidad egipcia él representaba, o sea, en nombre de cuál de esos dioses él venía. Ese era el mosaico multicolor de deidades que había imperado en Egipto por siglos, ¿no? Pero miren cómo se describe Dios a sí mismo. Dice: yo soy. Y acá es interesante esto, que el ser de Dios y el nombre de Dios armonizan. Porque podríamos decir que hay dioses que son puro nombre, pero no tienen ser. El nombre que revela Dios acá, Yahvé o Jehová, tiene que ver con la raíz hayá, que significa ser, existir. ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que Él es el que es y el que siempre estuvo, porque es un Dios vivo, un Dios presente, es el que ve, el que oye y actúa. Fíjense en 3:7 a 9, 3:7 a 9, yo se los leo. Miren, este es un Dios que es distinto radicalmente de todos los dioses paganos. Recuerden tantas veces que esos dioses son ninguneados en los textos proféticos: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen labios y no hablan. Fíjense lo que dice acá 3:7. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de las manos. Fíjense la cantidad de verbos allí, ¿no es cierto? He descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra, hacia una tierra
buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto, además, la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, el Dios que se está revelando aquí, el que está enviando, es un Dios infinitamente distinto a toda idea de deidad que estaba imperando en Egipto en ese momento. Él es el que siempre estuvo. Y él es, fíjense cómo se conecta la existencia de este Dios con el pasado. Es el Dios que ya estuvo presente en las promesas a los padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y las promesas de ese Dios siguen estando activas, siguen estando vivas. Yo pensaba hoy, cuando repasaba esto, ¿qué pasa con las promesas de alguien que nos hizo una promesa y se murió? Esa promesa ya no está activa porque él no la puede ejecutar. Fíjense qué pasa con las promesas de Dios. Las promesas que él había dado a los patriarcas, las promesas que había dado a los padres de que ellos iban a heredar esa tierra de Canaán, de que iban a ser una nación grande, esas promesas estaban vivas, como vibrando, como activas. Entonces, todo esto es lo que Yahvé le está respondiendo ahora a Moisés, ¿no? Entonces, ¿cuál es su nombre? El tema no es solamente un nombre con una etiqueta. El nombre aquí está relacionado con el ser de Dios. Y esto es muy distinto a todo lo que a veces se tiene. A veces los dioses, bueno, obviamente los dioses paganos que no eran dioses, lo mejor que podían tener era un nombre, pero nada más que eso. ¿Cuál es el siguiente obstáculo? 4:1 a 9. Por favor, si alguno quiere guiar en la lectura. Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Más bien dirán: el Señor no se te ha aparecido. El Señor dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. El Señor le dijo: tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Además, el Señor le dijo: mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho, y resultó que al sacarla, ésta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, ésta estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen, ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que tomes del río se convertirá en sangre a tocar el suelo. ¿Cuál es el tercer obstáculo? No me creerán, no me van a oír, y me van a decir: el Señor no se te ha aparecido, sos un impostor, sos un mentiroso. Fíjense esta tercera objeción de Moisés. ¿Cómo responde Dios? Esta es una objeción que podemos decir donde Moisés está centrado en sí mismo. ¿Me van a creer o no me van a creer? Es el dilema. ¿Para qué les voy a hablar si no me van a creer? No me van a tomar en serio, me van a rechazar. Van a decir que soy un impostor, que soy un mentiroso. Fíjense
Este dilema, otra vez la mirada puesta en uno mismo. Pero ¿qué va a hacer Dios aquí? ¿No? Va a obrar con poder para testimonio de su pueblo. Él tiene previsto que Moisés pueda desplegar 3 milagros, ¿no? Y aquí Dios se manifiesta como Señor de la creación. El Dios que está interviniendo ahora en la historia de la salvación de Israel, que va a ser el autor, el artífice de esta salvación, ya es el Señor de la creación, porque ¿qué otro Señor puede hacer que aparezca una serpiente, que la lepra aparezca y desaparezca, que el agua se convierta en sangre? O sea, ¿qué está diciendo esto? El que te está enviando aquí, el Señor que te envía, tiene todo bajo su control, es el Señor de la creación. No preguntes tan rápido si te van a creer o no. Deja que Él actúe, ¿no? Entonces, Dios es el origen de la misión es de Él, y Él va a proveer de los recursos para la misión. Cuando esos recursos sean necesarios, Dios los va a proveer, porque la misión es de Él. Otra vez, no es nuestra misión, sino que es su misión. Entonces, podemos preguntarnos, en términos de misión, ¿quién tiene el control? ¿Quién puede tener el control? ¿Acaso podemos tener bajo control todos los factores? ¿Acaso podemos tener respuesta a todas las preguntas que van a surgir de antemano? ¿Puede haber un manual que nos diga absolutamente con qué nos vamos a encontrar y con qué no? Es imposible, porque en definitiva el control no nos pertenece. Esto solo puede ser hecho en la confianza de que la misión le corresponde a Él y que Él va a proveer lo que haga falta. Este es entonces el tercer obstáculo. ¿Y cuál va a ser el cuarto? 4, 10 a 12. Entonces Moisés le dijo al Señor: Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora, que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió: ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda, ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Gracias, Adelita. ¿Qué es el obstáculo aquí? ¿Cuál es la objeción? No soy fácil de palabras, soy lento, se me lengua la traba, como le dicen. Tengo la lengua torpe, ¿no? Este es el obstáculo que Moisés acá esgrime, ¿no? Acá está diciendo: Señor, te equivocaste, yo no soy la persona, no sé por qué insistís conmigo. Ya te dije una cosa, otra, y seguís insistiendo. Aquí viene un tema que yo creo que también muchas veces se esgrime hoy, el tema de los dones, de la elocuencia, ¿no? Yo no sirvo, no tengo la capacidad, no sé hablar, ¿no? Y Dios, ¿qué le responde? Él fue el que le dio la boca al hombre, el que hizo al mudo y al sordo, ¿no? Este argumento no es válido. ¿Y qué le dice además? Yo estaré con tu boca, ¿no? Primero le dice: yo estaré contigo. Ahora, yo estaré con tu boca y te voy a enseñar lo que tengas que decir. Esto suena muy parecido a lo que Jesús le dice a los apóstoles, ¿no es cierto?, de que no tengan miedo de cuando iban a tener que declarar ante los tribunales, lo que fuera, que él iba a darles palabra, ¿no? Y fíjense que hay una objeción más todavía. En 4:13 dice: y Moisés dijo: ay, Señor, por favor envía a quien debes enviar. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Aquí hay como un quiebre. Dios ya no va a decir más nada, ¿no? Pero hay una promesa. Sin embargo, dice: yo estaré con tu boca y con la suya. O sea, Aarón se hace parte de esta empresa, el hermano de Moisés. Aarón, en principio, parece ser el que tiene la facilidad de palabra, el don de la palabra. Pero no vemos después a un Moisés mudo más adelante. Entonces, no es que esa tartamudez o falta de elocuencia es un obstáculo insalvable.
Dios muchas veces va a poner la mirada allí donde nosotros pensamos que Dios se equivocó. Mami, ¿te puedes ¿A fijar quiénes- si está prendida acá? ¿A quiénes llama, no? ¿A quiénes llama Dios? Bueno, aquí Moisés casi que está convencido que el Señor se equivocó. ¿Qué pasó con Moisés en algún momento? ¿Qué pasó con Moisés en algún momento cuando recién comenzaba a darse cuenta de que allí había una injusticia terrible y que el faraón era un opresor? Arreglar las cosas como nosotros las queremos arreglar algunas veces. De una manera violenta, pensando que la misión estaba en sus manos o que era su misión, ¿no? Sabemos lo que significó eso. Fue un fiasco, y él no estaba preparado para la misión en ese momento. Entonces vamos a ir cerrando. Ahora con estos pensamientos todavía. ¿Qué hay detrás de todas estas objeciones? Tenemos este mosaico de objeciones de Moisés. ¿Qué hay detrás de estas objeciones? Obviamente que las objeciones de Moisés muestran lo que es la tendencia humana de apoderarse de la misión de Dios. Cada objeción se basaba en las insuficiencias personales o el desconocimiento. Pero Dios siempre respondió mostrando que la misión era mayor que el misionero, ¿no? Dios mismo estaba detrás de cada acción. Fijémonos ahora, hay algún micrófono ahí abierto, sí, pediría por favor si los podemos cerrar. Gracias. Éxodo 7, 4, 5. Vamos a buscar Éxodo 7, 4, 5 y vamos a buscar Éxodo 6, 6 a 8. Fijémonos en estos dos textos, qué cosas interesantes. Cuando pensamos en quién tiene realmente la misión en sus manos, todo lo que rodea al evento de la liberación de Israel, fíjense quién es el sujeto de las acciones, quién es el que ejecuta los verbos, cada una de las acciones. Éxodo 7, 4, 5. ¿Alguno que quiera leerlo, por favor? El faraón no les dará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saqué de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Observen ustedes ahí. Yo descargaré mi mano, con grandes juicios yo sacaré a mi pueblo. Cuando yo extienda mi mano, en ningún caso está diciendo que eso lo va a hacer Moisés o Aarón o quién. ¿Quién es el yo que está activo ahí? ¿Quién es el sujeto? El yo Dios. El yo Dios. Las acciones son las acciones de Dios. Es la salvación de Israel, la salvación de la humanidad es una acción de Dios. Y fíjense que Él es el sujeto que ejecuta los verbos. Él es el dueño de esa acción. Y todavía vemos Éxodo 6, 6 a 8. Va en la misma dirección. Éxodo 6, 6 a 8. Fíjense lo que dice. Otro que quiera leer, por favor. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. 6, 6 a 8. 6, 6 a 8. Este texto que leíste es pertinente, pero 6, 6 a 8.
Por lo tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grande juicio les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Observen ustedes el yo. Yo los voy a librar, voy a liberarlos, les daré libertad, los tomaré con mi pueblo, seré su Dios, el que los libró, voy a llevarlos a la tierra, yo les daré esa tierra en propiedad. Fíjense, una y otra vez queda absolutamente claro quién es el autor de la salvación, quién es el Señor de la misión. Y aquí ya podríamos ir cerrando y me gustaría que quizá podamos usar el chat para dejar algunas cosas registradas. Obvio que Moisés es quizá un referente de lo que son nuestros propios obstáculos y objeciones. Escríbanlo en el chat si quieren. ¿Qué nos impide a nosotros llevar o trabajar o participar en la misión? ¿Qué nos frena? ¿En qué nos parecemos a Moisés? ¿Cómo podemos responder a la cuestión de ¿quién soy yo? ¿Cuál de las promesas dadas a Moisés es la más relevante para nosotros hoy, o todas? ¿Podemos cambiar algo en caso de que nos veamos impedidos y las objeciones sean demasiado grandes? ¿Puede cambiarlo Dios? ¿Hay obstáculos adentro u obstáculos afuera? Traten, por favor, si algunas de estas preguntas los interpelan, traten de escribir en el chat y compartimos. Tómense un minuto o dos para ir cerrando. Pero sin duda alguna, todo esto que vimos de Moisés puede servirnos de espejo y también de un disparador para darnos cuenta quizá de qué está sucediendo con nosotros hoy. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos frena? ¿En qué nos parecemos a Moisés? ¿Nos parecemos o no? ¿Cómo podemos responder a la cuestión de quién soy yo? ¿Qué promesa es más relevante? Ahí están escribiendo. Por favor, anoten, así podemos compartir. Acá dice la oración, poner nuestra confianza por medio de la oración en el Señor y Él nos guiará. No saber hacer frente a diferentes preguntas, el miedo, la poca confianza en nosotros mismos. Las objeciones salen más desde adentro nuestro. Nos pasa lo mismo que a Moisés. Tenemos que tomar conciencia que la misión no es nuestra, sino de Dios. Como humanos queremos tomar el control de todo y el control lo tiene el Creador. Yo soy, ahí debemos depositar nuestra confianza. Él nos promete ser guía y poder. Timidez, objeciones familiares. Bueno, tenemos unas cuantas cosas creo que importantes aquí. Bueno, solo para ir cerrando esta parte,
quiero que pensemos un poco en esto del quién soy yo. Uno obtiene múltiples respuestas, pero creo que aquellos que fuimos redimidos, aquellos que gozamos de las promesas de Cristo, de la salvación, podemos dar una respuesta preciosa. ¿Quién soy yo? ¿Quién era y quién soy? Y creo que ahí está un punto clave para que todas estas objeciones que a veces nos frenan, nos paralizan, nos intimidan, dejen de paralizarnos. ¿Quién era yo y quién soy yo a partir de Cristo, a partir del amor de Dios, a partir de la redención, a partir de las promesas de vida eterna de las que disfruto? ¿Qué era y qué soy ahora gracias a Dios? Y yo creo que ahí hay un gran punto, ¿no? No siempre tenemos presente eso. ¿Qué es lo que Dios ha hecho de nosotros? ¿Qué éramos y qué ha hecho Dios de nosotros? ¿Dónde nos ha situado? ¿Qué dones nos ha dado? ¿Qué nos ha regalado? ¿Qué nos ha prometido? ¿De qué estamos disfrutando ahora? ¿De qué carecen aquellos que no tienen lo que yo tengo? Y a veces me lo apropio, pero no tengo esa mirada y esa sensibilidad de decir, hay otros que carecen de esto. Creo que ahí hay un punto muy importante. Esto sería, en principio, la primera parte. Ahora va a seguir Sergio. Espero que esto haya sido un buen disparador para todo lo que va a venir ahora y mañana. Somos conscientes de que hay objeciones, de que hay algo que se puede hacer o que se debería estar haciendo y no estamos participando de ello. O si participamos de ello o pensamos participar, a veces no tenemos la mirada y la convicción adecuada. Quiera Dios que esto que se ha compartido toque sus corazones y nos mueva en la dirección correcta. Gracias por la atención. Gracias, Antonio, por el trabajo compartido y también por ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre el tema misión desde otra perspectiva, ¿no? Antonio nos desafió a pensar la misión no tanto desde lo que llamamos, o generalmente enfocamos que la parte de planificación, la parte estratégica, es decir, qué hay que hacer, ¿no? Quizás esa parte también nos interesa, pero el qué hacer siempre va acompañado de una predisposición propia, personal y también comunitaria, de iglesia. Y es interesante que todos pudimos identificar obstáculos propios personales, pero también creo que sería bueno ahora que podamos pensar, no necesariamente ponernos en el chat, si quieren, lo podemos agregar, pero sí pensar cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo nos percibimos como iglesia, como comunidad cristiana, como congregación en el lugar donde nos tocó o donde nos toca estar. Y también para poder discernir y entender si aquello que identificamos a nivel personal, ¿sí? Temores, desconocimiento, quizás dijimos miedos, críticas, burlas, prejuicio, vergüenza, baja autoestima, si todo eso que identificamos desde lo personal, también lo podemos observar a nivel congregacional. Y si es algo que no solamente es personal, sino que vemos que nos está afectando a todos. Y por eso también es importante poder vernos en el plano de lo comunitario. Y poder también no solamente vernos en el plano de lo comunitario como congregación, sino también vernos como parte de algo más grande donde Dios nos pone. Hoy Antonio nos dijo claramente sí, que la misión es más grande que cada uno de nosotros, nos trasciende, ¿sí? Y eso también es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No somos nosotros contra el mundo, sino que en todo caso es Dios
Dios poniéndonos a cada uno de nosotros en el lugar donde Él quiere que estemos, ¿sí? Para ser parte de su misión. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Así que esta es hoy seguimos, ¿sí? Con el tema de capacitación en misión. Cuando pensamos en la misión de Dios, o estuvimos hablando que la misión es de Dios, al mismo tiempo también tenemos que pensar, ¿sí? O entender, ¿sí? Que la misión de Dios es la misión de la iglesia. Y en esto no hay distinción. Una cosa va de la mano con la otra, y no podemos desenganchar la comprensión de la misión de Dios de un entendimiento propio de lo que es la misión de Dios, ¿sí? Y en este sentido, somos desafiados a comprender, ¿sí? Cuál es la misión de Dios, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios que está en misión, es decir, está permanentemente saliendo de sí mismo para llegar a otros, a quienes necesitan conocerlo, porque primero no pueden conocerlo por sí mismos, ¿sí? Porque somos pecadores y por lo tanto nuestra propia naturaleza, o por naturaleza el ser humano, busca alejarse de Dios. Al mismo tiempo Dios es un Dios misionero, ¿sí? Que integra a su pueblo, a su iglesia, en su misión. Es decir, que la misión de la iglesia es seguir aquello que Dios ha iniciado. Pero cuando entendemos que la misión es la misión de la iglesia, también es importante responder a estas preguntas, ¿sí? Preguntas que consideramos necesarias, ¿sí? Que son las preguntas clásicas, ¿sí? O los interrogantes básicos a través de los cuales podemos llegar a conocer prácticamente o encontrar respuestas a nuestras incógnitas. Entonces, la propuesta es que hagamos este pequeño recorrido, ¿sí? Que encontremos en pasajes bíblicos respuestas a estos interrogantes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y a quién? Y mientras vamos encontrando respuestas bíblicas a estas preguntas esenciales, les dejo esta otra pregunta con esta imagen, ¿sí? ¿Podemos pensar nuestra vida como si fuera una telaraña? Y quizás cuando uno mira una telaraña, pueden darse dos miradas, ¿no? Bueno, algo molesto, algo pegajoso, ¿sí? Algo que no nos gusta ver, ¿no? O una construcción, ¿sí? Muy minuciosa, que lleva mucho tiempo elaborarla y que tiene un propósito en la vida de quien la construye. Y la telaraña, para la araña es esencial, ¿sí? Porque le provee de lo necesario para su vida. Y al mismo tiempo, la pregunta es si podemos pensar nuestra vida, ¿sí? Como si fuera una telaraña. Esa pregunta queda ahí. Si ustedes quieren ir pensando la respuesta, ¿sí? Lo pueden ir. Perdón, Sergio, no está corriendo el PowerPoint. Perdón. Quedó ahí en la segunda. Quedó tildado. Bueno, discúlpeme. A ver, vamos de vuelta. Gracias por el aviso. ¿Ahora? ¿Pueden verlo? Ahora sí, Sergio. Bueno, gracias. Gracias por avisar, porque si no iba a quedar como los locos hablando solos, no iba a dar nada. Bien, entonces, ahí están las preguntas, ¿sí? Está las respuestas que vamos a buscar y vamos pensando en esto, ¿sí? Nuestra vida puede entenderse como una telaraña. Bien, digamos. Vamos a ir leyendo estos pasajes bíblicos, ir prestando atención a lo que va apareciendo por ahí. Primero, respuesta de quién, ¿sí? Cuando hablamos de misión y decimos que la misión de Dios es la misión de la iglesia, encontramos, por ejemplo, un pasaje claro en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí marco o destacamos dos verbos, ¿sí? Recibirán y serán. Fíjense también cómo hay una sucesión de acciones iniciadas por Dios. Primero dice, recibirán poder. El Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo se recibirá poder.
Y ahí Jesús le está hablando a sus discípulos, dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay una situación, una condición de recibir, de ser receptores de un poder que Dios entrega, y a partir de esa recepción, ser testigos del poder de Dios en distintos lugares. Entonces, y estos verbos están en plural, es decir, que abarca todo un conjunto de personas. Podemos decir que la iglesia de Cristo, todos los que pertenecen a Cristo, que han sido bautizados en nombre del Dios Trino, también son incorporados en la misión de Dios, son comprendidos como iglesia cristiana y por lo tanto tienen ese rol de ser testigos en distintos lugares. En este caso, sí, mencionan lugares específicos donde estaban viviendo allí los discípulos. ¿Sí? Pero también nosotros podemos hablar de nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no hay, hay una recepción, ¿sí?, clara, una definición clara de quiénes somos y una proyección geográfica, ¿sí?, a través de la cual entendemos que aquellos que son enviados por Dios a predicar su evangelio, dar testimonio de lo que son y de lo que creen, no tiene límites. Donde sea que haya un hijo de Dios, allí hay un testigo del poder de su salvación. Entonces el quién, ¿sí?, se responde con un claro todos, ¿sí?, toda la iglesia de Cristo. Ahora el qué, veamos el qué, es decir, qué implica ser parte de la misión de Dios. Y aquí tengo dos pasajes también de capítulo 4 del libro de Hechos, donde dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Esto lo leemos en Hechos 4:12. Y un poquito más adelante, el apóstol Pedro y Juan dicen, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces, es muy interesante también porque estos dos versículos tienen un aspecto bastante negativo, ¿sí? El no aparece bien marcado, en un sentido excluyente. La primera parte dice que no hay otro camino de salvación que no sea el que ha sido revelado, el nombre que ha sido revelado bajo el cielo a toda la humanidad, que es Cristo Jesús, ¿sí? Así que el qué de la misión es, primero nosotros mismos reconocer que no hay otro camino de salvación, que nosotros somos parte de ese camino de salvación, que por gracia Dios nos ha llamado a encontrar ese camino de salvación, y que ese camino de salvación tiene un nombre, que es Jesús. Y solamente en Él hay salvación. Y toda otra propuesta, todo otro mensaje, toda otra idea o concepto que se quiera ofrecer en el mundo como camino de salvación es incorrecto, o no lleva a ningún otro lado más que a la condenación. Entonces, el qué de la misión implica poner a Jesús en el centro de un mensaje y al mismo tiempo descartar cualquier otro tipo de mensaje. Tiene que ver con afirmar y al mismo tiempo con confrontar. Y el segundo versículo tiene que ver con lo que llamaríamos, podríamos llamar, o a mí me gusta definirlo como la lógica del Evangelio. Si en ningún otro hay salvación en Cristo Jesús, y esa es la buena noticia, que hay salvación en Cristo Jesús, entonces una consecuencia natural de esa comprensión del qué de la misión, también lleva a una actitud, una conducta muy similar a la de aquellos primeros discípulos, que ellos dijeron, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y esta, sin lugar a dudas, podríamos llamarla la mayor incapacidad o la mejor incapacidad de la que podamos ser, en la que podamos estar. Es decir, no puedo ¿qué? A veces decimos no puedo acerca de muchas cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando aprendemos a decir no puedo dejar de hablar? No puedo dejar de hablar acerca de lo que conozco, acerca de lo que he visto y oído. No puedo dejar de hablar de Jesús. ¿Sí?
eso también hace al qué de la misión. Si Jesús es el único camino, como dijimos, entonces, ¿sí?, hay muchos que también nos vamos dando cuenta que no están en ese camino y por lo tanto nosotros no podemos ser desatentos a esa realidad. Y por eso nuestro Dios nos llama precisamente a ser, ¿sí?, activos en hablar de Jesús, ¿sí?, de nuestra salvación, porque, como ya dije, en ningún otro hay salvación, ¿sí? Y eso también es importante saberlo y tenerlo siempre en mente. Seguimos. La tercera pregunta es el cuándo, ¿sí? Y acá también tenemos un pasaje bíblico que nos dice: honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Y el cuándo, ¿sí?, se responde también con lo que marcamos en este pasaje bíblico: siempre listos. Es decir, no hay un tiempo para la misión o para hablar de Jesús. Es decir, no podemos decir, bueno, hoy es mi turno de hablar, ¿no? Sino que la palabra de Dios es clara, es decir, en ayudarnos a entender que necesitamos estar siempre listos, con mansedumbre y con respeto, para poder explicar qué es lo que creemos a quienes nos pregunten. Y quizás sabemos o convivimos con personas que nos preguntan, ¿sí?, quiénes somos, qué creemos, ¿sí?, por qué nos comportamos de tal o cual forma, o por qué no nos comportamos de tal o cual manera, ¿sí?, porque nuestra conducta como hijos de Dios marca o define una identidad, así que evidentemente se distingue de la vida de otras personas. Bueno, eso es lo que implica estar siempre listos. El dónde. Esto también es interesante. ¿Dónde está la misión de Dios? O a dónde Dios nos pone como parte de su misión. De vuelta encontramos dos pasajes bíblicos de vuelta del libro de Hechos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Y en el versículo 4 agrega: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y aquí hay dos cosas en el dónde, que quizás también podría vincularse con el cuándo. Pasó algo negativo, algo malo en la iglesia de Jerusalén, entre aquellos primeros cristianos. Se desató una persecución, es decir, los que creían que Jesús es el único camino de salvación, empezaron a ser perseguidos, maltratados, o incluso algunos hasta murieron, fueron mártires por causa de la fe. Eso malo que estaba ocurriendo en la iglesia produjo una dispersión. Muchos tuvieron que salir por una cuestión de seguridad personal y se dispersaron por los territorios de Judea y de Samaria. Recuerden que el capítulo 1, versículo 8 dijo: serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya en el capítulo 8 vemos cómo este anticipo, esta palabra de Jesús, se empieza a cumplir, ¿sí?, en poco tiempo. Esta dispersión no trajo ni enojo, ni temor, ni cobardía, ni rechazo de Dios, ni cuestionamiento, sino que aquellos que empezaron a salir de Jerusalén por una cuestión de seguridad, aprovecharon esa situación negativa en su vida para que se torne o se transforme en algo positivo. Y esa salida de Jerusalén significó también llevar por todas partes el mensaje de salvación. De algo que era negativo, malo, lograron verlo como una oportunidad para que la salvación de Cristo llegue a más personas. Entonces, el dónde, ¿sí?, no está definido por un espacio específico, sino que es donde sea que nos toque estar, o la circunstancia que nos toque estar, sea positiva o negativa, allí Dios también nos está poniendo. Es decir, cuando nos damos cuenta de que no estamos en el lugar donde nos toca vivir,
trabajar, estudiar, compartir, etcétera, no es una casualidad, sino que también hay un propósito de Dios, estar donde nos toca estar. Allí también entonces, si hay un propósito de Dios, hay también una oportunidad para llevar adelante el mensaje de salvación, compartir a Cristo. El cómo, ¿sí? Sería la quinta pregunta. De vuelta tenemos pasajes que nos hablan de esto en el libro de Hechos. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Esta es una oración de los primeros cristianos, ¿sí? En el capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Sí? Pidieron a Dios que frente a las amenazas de los que rechazaban a la iglesia cristiana, ¿sí? Que frente a esas amenazas no haya un temor de negar la verdad que creían, sino al contrario, que puedan predicar con certeza y con convicción, sin temor, esa palabra que creían y por la cual eran amenazados. Y fíjense enseguida, el versículo 31, dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Una oración que Dios responde, ¿sí? Prontamente, ¿sí? Porque fue una oración también hecha conforme al Espíritu y a la voluntad de Dios, de que podamos, ¿sí? Dejar, o que se pudiera dejar de lado el temor, ¿sí? Para enfocarse en la predicación de la palabra. El siguiente punto, el por qué. ¿Sí? Y acá tenemos un pasaje de 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15. Y el por qué se responde, ¿sí? Tenemos tres partes o tres formas que nos dan a entender, ¿sí? O nos explican el porqué de la misión, de nuestra misión como iglesia, asumiendo la misión de Dios. Primero, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tenemos tres motivos que nos explican el porqué. Primero, el amor de Cristo. Segundo, que Cristo no solamente nos ama, sino que ese amor se transformó en una acción concreta. Murió por todos nosotros. Y al mismo tiempo, ese amor y ese sacrificio de Cristo por nosotros nos enseña, ¿sí? A vivir conforme a la fe, ¿sí? Que recibimos, ¿sí? De manera tal que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces tenemos tres motivos: el amor de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo por todos nosotros, ¿sí? Y la posibilidad de vivir de una manera distinta, ¿sí? Al servicio o con un espíritu de servicio permanente para quien dio todo por causa de nosotros. Y finalmente, ¿a quién? ¿Sí? El último punto. Y la respuesta nuevamente la encontramos en los pasajes en la Biblia misma. Y esto viene de 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 22. Toda esa sección del 19 al 22 es muy interesante. Si ahí nos habla el apóstol Pablo, yo hice un recorte, pero los invito a que puedan leer de corrido todo ese pasaje. Él empieza diciendo en el versículo 19, porque aunque soy libre y no dependo de nadie, ¿sí? Libre en Cristo, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entonces fíjense cómo ese versículo 29 pone en el plano de la libertad cristiana, de ser libres por causa o en Cristo mismo, y eso nos libera de toda atadura, ¿sí? A la que podamos vernos sometidos. El mismo apóstol Pablo dice, aunque soy libre, me he hecho esclavo de todos. Cuando se refiere a todos, está pensando específicamente en aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Por eso dice, para ganar al mayor número posible. No está hablando de esclavo de todos los que ya son parte de la iglesia cristiana, sino que está pensando en todos aquellos que no son parte de la iglesia cristiana. Y su mirada, esa mirada de esclavo, de servicio, para quienes aún no han sido ganados para Cristo, está claramente puesta en una clave
de misión permanente. Y de hecho el apóstol Pablo, lógicamente él es, ¿sí?, un ejemplo claro y muy importante en el Nuevo Testamento para entender, digamos, el llamado, ¿sí?, el alcance y también los desafíos que implican ser parte de la misión. Y la segunda parte del versículo 22 dice: me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos, y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Este es el versículo, parte del versículo 22 y 23. Entonces, dice, la primera parte se ponía a disposición de todos, y al mismo tiempo su propia conducta y actitud era adaptarse, ¿sí?, a un espacio, a un lugar donde podía identificar a quién era su audiencia, quién estaba frente a él, de tal forma que esa capacidad de adaptarse le permitía, ¿sí?, comunicarse de una manera significativa. Y también aclara, y esto es interesante, dice, para que de todos pueda salvar a algunos. ¿Esto qué significa? También nos habla de que muchos pueden escuchar, pero no necesariamente todos van a creer. Pero eso no era algo que el apóstol Pablo le significaba retraerse o dejar de predicar el Evangelio. Él sabía que lo importante era llevar la palabra, predicar. Y la obra de salvación y la conversión, la fe, eso corresponde a Dios. Nuestra convicción y nuestra certeza es que nuestro lugar en la misión de Dios es llevar la palabra, y comunicar el mensaje de salvación, y ya con esa palabra compartida, ese testimonio, Dios sabrá qué hacer y cómo hacerlo a su tiempo y de la manera en que Él también determina, ¿sí? Y allí no nos metemos a querer inspeccionar la voluntad de Dios, sino que confiamos en que su voluntad es buena, es eterna y es una voluntad que busca la salvación de todos. Bien, tenemos otra pregunta acá en la columna de la derecha, y es: ¿a quién podemos dar testimonio? ¿A quién podemos hablar de nuestro Salvador? ¿A quién podemos hablar de Cristo? Pero los invito ahora sí que podamos abrir nuestras Biblias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de búsqueda. Tenemos 4 pasajes ahí. Quien quiera ir leyendo, los invito a que lo vayamos haciendo en el orden que está ahí armado. Vamos a leer primero el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 41. Buscando la respuesta a esta pregunta: ¿a quién podemos dar testimonio? ¿Quién quiere leer Juan 1:41? Puede hacerlo. Primero halló a Simón, su hermano, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Bien, entonces ahí tenemos 2 personas, ¿sí?, interactuando. Y la pregunta es, bueno, ¿a quién podemos dar testimonio? ¿Sí? Andrés fue a hablar con Simón. ¿Y qué relación o qué vínculo los unía? ¿Qué nos dice el pasaje bíblico? Hermanos. Eran hermanos, exacto. Andrés, hermano, ¿sí?, de Simón, o Pedro también, ¿no? Bien, entonces eran hermanos, y Andrés, cuando encontró él mismo, ¿sí?, a Jesús, ¿sí?, encontró a su Salvador, fue y le contó a su hermano, ¿sí?, que había encontrado al Salvador. Así que su primera reacción fue compartir con su familia el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces, dentro de la familia tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿sí? Vamos a leer ahora Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Bien, entonces vemos que hay un contexto, una situación de compartir la mesa, ¿no? Estaban ahí comiendo, y lógicamente un poquito más arriba vemos que nuestro Señor Jesús llama a Leví o a Mateo, también otro nombre para esta persona, y cuando Mateo sigue a Jesús, bueno, comparte la mesa con él, pero junto con él, siendo Mateo cobrador de impuestos, invita a sus colegas, diríamos, recaudadores de impuestos, y a aquellos que eran considerados pecadores a nivel social,
y se sentaron con él a compartir la comida. Entonces, ¿a quién podemos dar testimonio? ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿sí? Mateo invitó a quienes trabajaban con él, y a personas y a sus conocidos. Y allí se estableció un espacio en un ambiente muy cotidiano como es el de compartir la comida, que también es un ambiente íntimo. Allí hubo oportunidad también de dar testimonio y compartir la fe en la mesa con conocidos, compañeros de trabajo y amigos. Leamos ahora Lucas, capítulo 8, versículos 38 al 39. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Bien, entonces fíjense, ahí tenemos, ¿sí?, un círculo que se amplía, ¿no? Esta persona que había sido liberada de una posesión demoníaca quería irse con Jesús, quería seguirlo, y Jesús le dice: no, quédate donde estás, donde vivís, ¿sí? Andá a tu casa y contá todo lo que Dios ha hecho. Y si este hombre contó por todo el pueblo, a todas las personas conocidas, y que sin duda muchos ya lo conocían a él porque había sido una persona que estaba endemoniada. Entonces era reconocido, pero lógicamente el cambio, ¿sí?, que Jesús había hecho en su vida también hacía su testimonio, y él contaba lo que Dios, nuestro Señor, había hecho por él. Entonces, ¿a quién podemos dar testimonio a partir de este pasaje bíblico? Es a todos los que forman parte de nuestra comunidad, o todos con quienes tenemos posibilidad de tener un contacto cotidiano. Y por último vamos a leer Hechos, capítulo 18, versículos 2 al 3. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Bien, entonces fíjense acá también una situación interesante, que de vuelta de algo complejo, difícil, como había sido la expulsión de los judíos de Roma o de Italia, sirvió también para que Pablo se encuentre con Aquila y con Priscila, dos personas que también fueron, ¿sí?, a partir de ese momento, parte del equipo misionero de Pablo, y fueron un gran soporte para él. Pero el punto de encuentro o de conexión con ellos fue a través de una ocupación común, ¿sí? Porque ambos, o este matrimonio con Pablo, ambos se ocupaban o tenían el oficio de hacer tiendas de campaña, ¿sí? Y dice, se quedó para que trabajaran juntos. Es decir, la posibilidad de un proyecto común, ¿sí?, de compartir un mismo oficio, también significó, ¿sí?, para Pablo la oportunidad de poder predicarle el evangelio a Priscila y Aquila. Entonces vemos que hay diferentes espacios, momentos y personas a las cuales podemos dar testimonio, ¿sí? Personas con las que nosotros mismos a diario estamos en contacto permanente en distintas situaciones, en distintos momentos del día o de la semana. Y aquí es donde vamos a responder a esto, ¿sí? Nos preguntamos al principio, ¿sí?, si podemos entender nuestra vida como una telaraña, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega esa telaraña? Y mi planteo, o mi propuesta, es que podamos empezar a visualizar esa telaraña, que es nuestra vida. Y no porque esté entreverada o mezclada, ¿sí?, sino porque nuestra vida es precisamente una telaraña de contactos y de vínculos que se extiende, alguna un poquito más lejos o más extendida, está más estirada, y otras puede estar un poquito más comprimida. Pero cada punta de esa telaraña, ¿sí?, implica, o en cada punta de esa telaraña hay una persona.
Nosotros podemos vernos en el centro de esta telaraña, y esas líneas que salen nos conectan con otras personas. Y la pregunta es, ¿con quiénes estamos conectados diaria o permanentemente, de distintas maneras y por distintas situaciones de nuestra vida? ¿Hasta dónde llega? ¿Quiénes están en esas puntas de la telaraña? ¿Y qué significa para nosotros identificar y conocer quiénes son esas personas? Y también preguntarnos hasta dónde conocemos a aquellas personas que están vinculadas con nosotros. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Vamos a ponerle nombre a esos signos de pregunta. Es importante que podamos pensar, ¿sí?, en esta frase, en esta expresión, ¿sí? Las personas son el método de Dios para llevar el Evangelio a todos. Nosotros podemos pensar en muchos planes, podemos escribir muchas planificaciones de proyectos misionales. Podemos desarrollar tremendas estrategias, con recursos, con un montón de cuestiones que vamos a agregar. Pero en definitiva, y esto es lo importante, que necesitamos incorporar en nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Todo lo que podamos hacer, pensar, proyectar y planificar se reduce a un encuentro cara a cara entre dos personas. ¿Sí o sí? No importa lo que haya alrededor. Siempre, y lo vimos en el testimonio, en el texto bíblico es claro en cuanto a esto, ¿sí? Siempre tiene que haber un encuentro entre mínimamente dos personas, ¿sí?, en donde se cuenta, ¿sí?, la buena noticia de Jesús, ¿sí?, nuestro Salvador. Por eso podemos decir que las personas son el método de Dios para llevar el Evangelio a todos. Y esa es una verdad mínima, esencial, que siempre tenemos que tener en claro. Siempre tiene que haber, insisto con esto, un encuentro cara a cara. Tiene que haber cara a cara, personal significativo, que nos permita, ¿sí?, compartir la buena noticia. Por eso, cuando pensamos en personas, ¿sí?, podemos pensar en amigos, en familiares, en compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros del club, en conocidos, en vecinos, ¿sí? Cada uno de estas personas, o de estas agrupaciones, o categorías de personas, si queremos usar ese término, están, ¿sí?, en la punta, ¿sí?, de nuestra telaraña de relaciones personales. Y son personas que Dios pone a nuestro alrededor para que podamos tener la oportunidad, generar y buscar. A veces se da espontáneamente y a veces se da con un poquito más de predisposición y de trabajo de compartir el mensaje de salvación. Y ahora les pediría que nos tomemos unos minutos y hagamos una lista de mínimamente 5 personas. Estoy seguro que conocen muchas más personas que no conocen a Cristo y que son parte de su telaraña, de tu telaraña, ¿sí? Tu telaraña de vínculos personales tiene personas que no conocen a Cristo. Te pido, ¿sí?, que te tomes 1 o 2 minutos, que pienses y que identifiques esos nombres y los puedas anotar, ¿sí? Hace una breve lista. Supongo que ya pudieron tomar nota, ya pudieron hacer ese pequeño ejercicio. Y les pido que lo tengan a la vista, ¿sí?, y que lo puedan conservar. Y en la medida que puedan, que sigamos pensando, reflexionando sobre esto, que también si se viene algún nombre más, podamos seguir agregándolo, ¿sí? Pensamos en todas las personas que están vinculadas con nosotros y que aún no conocen a Cristo. Seguimos. Bien, quienes forman parte de esta telaraña, ¿sí? Esa es nuestra pregunta.
Y ahora entonces, ¿sí?, identificamos a quienes no conocen a Cristo, son parte de nuestra telaraña, sabemos, ¿sí?, que puede haber algún obstáculo que nos impida hablarles o compartir de Cristo. Tal vez digamos, bueno, no se da la oportunidad, no se da el tiempo, el lugar donde nos encontramos no da realmente para una charla de este tipo. Bien, todas esas son situaciones que también encuentran una respuesta, ¿sí?, en el texto bíblico, cuando pensamos en el cuándo, cuando pensamos en el dónde, cuando pensamos en el cómo, cuando pensamos en el qué. Bueno, todo eso también para nosotros sirve de comprensión, ¿sí?, sobre cuál es la misión de Dios, cuál es la misión de la que Dios nos hace parte. Pero esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Recordemos, siempre tengamos presente este principio, que las personas son el método de Dios para llevar el Evangelio a todos. Y recordamos también lo que encontramos en el libro de Hechos, si no podemos dejar de decir, ¿sí?, lo que hemos visto y oído. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, ¿sí?, capítulo 10 dice, ¿y quién va a predicar? ¿Quién va a llevar la palabra de Dios? Si no es la iglesia de Cristo, ¿quién va a hablar de la salvación al mundo? Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dijo, recibirán poder y serán mis testigos. Y esto definitivamente no parece ser algo negociable con Dios, ¿sí? No es como Moisés, que dijo, bueno, ¿por qué no? Y al último terminó diciendo, bueno, ¿por qué no mandas a otro? ¿No? Como último intento de salvarse de ese llamado de Dios, ¿no? Pero es claro, si serán mis testigos, ¿no? Si quieren, podrían llegar a ser. Es algo que está puesto en el futuro, pero que es una afirmación inescapable. Serán mis testigos. Y esto, la forma de dar testimonio, de ser testigo de Cristo, lógicamente es hablar, ¿sí?, de Cristo a otros. Esto es necesariamente una convicción, ¿sí?, de la que no podemos salir. Pero ser testigo también puede significar dar un testimonio de una manera espontánea. Y acá vamos a ir viendo algunos aspectos o algunas ideas o sugerencias, o cómo podemos también ir entendiendo y también ir pensando si nuestro lugar en la misión de Dios y nuestra posibilidad de dar testimonio. Se puede dar de una manera espontánea, y muchas veces cuando de pronto nos encontramos con una persona o empezamos a conocer a una persona, si ya sea en el espacio donde nos toque estar, y de pronto nos identificamos como cristianos o como luteranos, y bueno, y viene una pregunta, bueno, ¿y qué es eso? ¿O qué significa? ¿O qué creen? Bien, ahí tenemos un testimonio, una oportunidad de un testimonio espontáneo, ¿sí? Darnos a conocer, ¿sí?, dar a conocer nuestra identidad, quiénes somos y en qué creemos. Y eso puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, la primera carta de Pedro nos dice, estén siempre preparados para dar razón, ¿sí?, de la esperanza que hay en ustedes. Pero también el testimonio puede ser estratégico, ¿sí? De pronto tenemos una oportunidad de dar un testimonio espontáneo, nos damos a conocer. Pero a partir de que nos dimos a conocer, también ya nosotros sabemos que hay otra persona que sabe quiénes somos, que creemos en Cristo. Entonces, ¿por qué no pensar también concretamente cómo puedo seguir hablando y qué oportunidades puedo generar u ofrecer para profundizar ese primer testimonio o esa primera identificación como hijos de Dios? Y esto implica una continuidad, ¿sí?, en compartir lo que creemos, y al mismo tiempo en afirmar un vínculo, una relación, ¿sí?, estirar esa telaraña y conectarnos con otra persona de una manera significativa. Y eso es ya una parte que no es tan espontánea, sino que es algo en lo que necesitamos ir pensando, ¿sí?, cómo mantengo y cómo sostengo esta oportunidad de compartir Cristo. El cuarto punto
define el ser testigo es la posibilidad de involucrarnos en el evangelismo personal. Es decir, vernos a nosotros mismos como quienes dan testimonio de Cristo permanentemente. Y una manera, y nuestro estilo de vida ya es, o constituye una forma de evangelismo personal. Entonces ya destacarnos, ¿sí?, por nuestros valores, nuestras conductas, ¿sí?, que pueden, ¿sí?, definitivamente desentonar con lo que hace la mayoría, pero ese estilo de vida y esa coherencia personal y de conducta también, ¿sí?, constituye una forma de testimonio, que no debería agotarse simplemente en silenciosamente, diríamos, básicamente portarnos bien, sino que tiene que ser entendido como una forma o como una parte de generar o de establecer un puente a través del cual, ¿sí?, tengo oportunidad de ir un poquito más profundamente en darme a conocer con sustancia, ¿sí?, con un testimonio hablado, comprometido, que también permita ir un poquito más allá. Acá hay un dato o un número, ¿sí?, que nos puede incentivar y que nos puede ayudar a entender este aspecto de lo personal, o como dijimos, las personas son el método de Dios, ¿sí? Alrededor del 60% de las personas nuevas que llegan a la iglesia son personas cercanas, ¿sí?, familiares o amigos de un miembro de la congregación. Y este es un porcentaje lógicamente alto. Y también interesante para entender que, de vuelta, insisto con esto, siempre hay, ¿sí?, un encuentro personal, un encuentro que puede llevar tiempo, ¿sí?, trabajo y constancia, continuidad, como dice ahí, en el punto 3, pero que también implica, ¿sí?, esa cercanía, si familiar, amigo, conocido, un compañero de trabajo o de estudio. Esos son esos vínculos naturales a través de los cuales, ¿sí?, podemos también acercar a personas a Cristo, lógicamente, y por lo tanto, por consecuencia, también a la vida de la iglesia. Entonces, uno podría pensar en toda la gente que hay a nuestro alrededor, y podríamos decir, bueno, es imposible llegar a todos. Bueno, tenemos que saber que, lógicamente, no estamos solos, y primero que Dios está con nosotros, pero que tampoco Dios está esperando que evangelicemos a todo el mundo al mismo tiempo, ¿sí? Esto es, como dijimos, es 1 a 1, ¿no? Recordamos, por ejemplo, Hechos capítulo 18 leímos, ¿sí?, que Pablo, ¿sí?, trabajó con Priscila y con Aquila, ¿sí?, con 2 personas, ¿no? Andrés fue a hablar con su hermano Simón, una persona. Y así vamos a ir encontrando que hay un aspecto bien personal o individualizado, ¿sí?, lo que implica enfocarnos, ¿sí?, en prestar atención, ¿sí?, a 1 o 2 personas cerca nuestro, o con las que cotidianamente estamos vinculados, ¿sí?, y a ellos también pensar, ¿sí?, en oportunidades, momentos o situaciones quizás por las que está viviendo que nos permitirían también dar un testimonio de nuestra fe. Pero prestar atención, ¿sí?, empezar por lo posible, por lo concreto, por lo cercano, por lo que entendemos que son aquellas personas que Dios está poniendo cerca nuestro para, ¿sí?, empezar a compartir el Evangelio. Conocerlos, ¿sí?, cómo es, y poder, incluso hasta poder hacer un perfil, una definición de cómo es la persona, qué le importa, ¿sí?, qué le molesta, qué necesita, cómo puedo ayudarlo, cómo puedo ser más cercano, cómo puedo profundizar el vínculo personal. Mostrar, ¿sí?, amor cristiano, es decir, cercanía, ayuda en una cuestión concreta, si solidaridad o misericordia, todo eso hace también a nuestro testimonio en acción. Escuchar con atención, ¿sí?, porque puede haber problemáticas o situaciones muy particulares en las que la
persona no necesita que le demos una receta, sino que simplemente con nuestro oído y nuestro tiempo sí nos permita también mostrarnos con esa cercanía, o como se dice, con la empatía suficiente para dedicar el tiempo necesario que le permita saber que estamos ahí cuando nos necesite. Y afirmar los puntos en común, es decir, qué es lo que nos une, y qué actividades podemos seguir compartiendo, y que eso también estimule y profundice un vínculo personal. Estar disponible cuando sea necesario, ¿sí? Lógicamente dentro de las posibilidades de cada uno, dentro de lo real, ¿sí? Pero mostrarnos como gente dispuesta a estar, a ayudar, a colaborar. Tomarlo en cuenta también cuando necesitamos ayuda, ¿sí? Si estamos necesitando ayuda en distintas situaciones de nuestra vida, que también pueda sentirse útil, necesario, y que lo estamos tomando en cuenta, que lo consideramos como alguien importante y valioso en nuestra vida, sobre todo si quizás tenemos alguna dificultad particular. Yo creo que no necesitamos mostrarnos como autosuficientes, o que nuestra vida es perfecta y que no hay absolutamente ningún problema como para validar, ¿sí? Que realmente somos cristianos, hijos de Dios, o que el otro vea que vale la pena ser cristiano porque no nos pasa nada malo. Ahí también tenemos como nada complicado. Ahí también necesitamos ser atentos y cuidadosos con querer mostrar una imagen que en realidad no es en definitiva plenamente real, ¿no? Ser abiertos y honestos, ¿sí? Entender su presente conociendo su historia, por eso es importante lo que estaba en la placa anterior de la escucha, de escuchar con atención, ¿sí? Sobre todo si nos encontramos con personas que son reacias, ¿sí? O negativas hacia la iglesia, ¿no? O hacia los cristianos, ¿no? Ahí podemos encontrar personas con objeciones, ¿no? De distintos tipos, y eso puede provenir de una experiencia negativa anterior, así que no tenga que ver necesariamente con nosotros, pero que en cierta forma, bueno, como se dice, nos comemos el garrón, ¿sí? de una mala experiencia anterior, entonces quizás también poder ayudar a superar ese obstáculo para generar también un interés mayor en el testimonio de Cristo. Aceptar y afirmar, es decir, ser una influencia positiva en la vida, ¿sí? de esta persona. Y finalmente, aunque no es lo último, ¿sí? Sino que es algo que debe atravesar o recorrer todas estas sugerencias, ¿sí? Orar para que Dios nos permita ser sus útiles instrumentos en nuestro testimonio. Así que también podamos tener la convicción de que la convicción y la certeza de que Dios, ¿sí? nos está guiando a cada paso, y que lo que hacemos también tiene como propósito permanente y constante de compartir a Cristo, y que esa persona realmente tenga paz, tenga libertad, y que encuentre en Cristo el perdón de sus pecados, esperanza y confianza en esta vida. Así que bueno, volvemos, ¿sí? a esta telaraña, y volvemos a afirmar esto. Sin no olvidarnos nunca, ¿sí? de que somos el método de Dios para llevar el Evangelio a tantos como podamos, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesús nos dice en nuestra palabra y nos afirma, Él dice, serán mis testigos. Bien, con esto dejo de compartir pantalla, ¿sí? Completamos la presentación de hoy y damos un espacio abierto para hacer una pregunta, algún comentario, o alguna duda, algo que no haya quedado claro. Podemos hacerlo ahora. Sergio, dado que no es fácil para todos expresarse, y quizá algunos lo harían por chat, propongo esto, que sirve a veces también como resumen, que cada uno ponga en el chat una idea que se está llevando esta noche, algo significativo que se lleva esta noche. Eso va a quedar en el chat y queda grabado, entonces podemos también después eso compartirlo. Mónica dice crecimiento y ánimo
de compartir la palabra. Bien. Entonces, misión, ¿sí? La vida es un viaje misionero. Muy bien, algo que creo que es un concepto interesante, ¿no? La primera carta de Pedro dice que, ¿no?, como extranjeros y peregrinos en este mundo, bueno, y nos desafía a Dios nuestra fe de esa perspectiva, ¿no?, de que estamos en permanente movimiento a lo largo de la vida, ¿no? Y no siempre, bueno, sabemos cuáles son los caminos que Dios tiene marcados para cada uno de nosotros, pero sí sabemos que Él está guiando ese viaje, y que es un viaje que se hace en clave de misión, ¿sí? De compartir lo que Él nos da y de compartirnos a nosotros mismos al hablar de Cristo, de nuestro Señor. La tranquilidad, Alicia dice, la tranquilidad de que Dios es quien está al mando y es quien guía. Bien. Miriam dice, la misión es infinitamente mayor que el misionero. Reconocer mi instrumento para llevar el Evangelio con la ayuda de Dios, ¿sí? Nos dice Elvira. Mientras siguen compartiendo, escribiendo, tal vez podemos, Antonio, ir anticipando la segunda parte, lo que viene mañana, como para... Bueno, sí, mañana estaremos hablando de la iglesia en misión. Estaremos hablando de congregaciones que el apóstol Pablo, a las cuales el apóstol Pablo escribe, y que destaca especialmente el papel misionero que tienen las congregaciones, no los ministros, ¿no?, sino los miembros de las iglesias. Y creo que va a ser muy refrescante ver eso, ¿no? Algo ya también nos anticipó hoy Sergio: aquellos que tienen que huir por la persecución no se encierran en la autocompasión, sino que se transforman en lucecitas, ¿no?, y en testigos en lugares donde ellos fueron expulsados, y no se esconden, ¿no? Y esto hay muchos casos así muy lindos, así que bueno, esa va a ser la primera parte mañana. Bien. En la segunda parte vamos a pensar o a proponer algunas estrategias concretas y algunas actividades, ¿sí?, que pueden afirmar lo personal, ¿sí?, el testimonio personal, pero también pensarlo en términos de congregación. Así que podemos hacer como iglesia, qué ideas podemos tomar, como para poder también involucrarnos en proyectos misionales que también nos abarquen a todos. Bien, Marlene dice, conocer a las personas y generar un vínculo con ellas, interesarme por ellas. Jessica, bueno, comenta que se conectó tarde, pero le pareció muy rico todo en cuanto a contenidos. Nosotros sembramos y Dios hace la obra a su tiempo. Sembrar y orar, Dios obra. Evelyn nos trae el pasaje de Hechos 18:10. El Señor reafirma a Pablo que Él está guiando. Silvia nos dice, seguir andando y haciendo de la mano de Dios. Elisa, siempre Dios nos pone en el lugar indicado y con las personas indicadas para que podamos compartir su palabra. Y esto creo que también es una perspectiva muy interesante. Insisto con esto, no hay casualidades cuando se trata de la obra de Dios. Dios siempre tiene un propósito detrás, ¿sí?, de todo lo que ocurre en nuestras vidas y más allá de nuestra propia comprensión. Por eso caminamos por fe y no por razón, ¿no? Nuestra razón acompaña hacia la fe que nos mueve, pero no determina, ¿sí?, el porqué de lo que hacemos. Ser un obrero o una herramienta para la misión de Dios, orar y pedir la guía del Espíritu Santo. Comparte Adel. Muy bien. Acá Franco pone el link también para poder hacer la encuesta. Sí, si hay alguien que tal vez no sabe cómo completarla, pide ayuda, por favor. Y si no tiene nadie que lo pueda ayudar cercano, no se preocupe. Puede también escribirlo en el chat mañana o puede mandarnos por alguno de los contactos de WhatsApp, de Instagram, o bueno, escribirlo mañana en el chat también sería lo mejor. Así que bueno, agradecemos que completen la encuesta porque es información valiosa para todos nosotros.
los chicos que estamos trabajando en Jolutar para saber a quiénes llegamos, ¿no? Bueno, gracias, eso. Bien. Bueno, han llegado unos comentarios más también, ya podemos leerlos y con esto vamos cerrando, ¿sí? Hermosa experiencia, estar unidos por una única misión, reconociendo obstáculos, pero sobre todo poniendo primero que algo podemos cambiar con la seguridad que Dios ya nos ha elegido y obrar. Saludos. Silvia, Ludmi y Tomás, la misión de Dios en sus manos, usando instrumentos imperfectos en un mundo que se opone directamente a Él. Hermoso desafío, perdón por el realismo, ¿no? Creo que es importante que seamos realistas también, ¿no? Que podamos identificar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero no perder, ¿sí?, las ganas y el ánimo para seguir dando testimonio. Y por último, Mariela nos dice: cuando nos damos cuenta que seguir de cerca a una o dos personas ya es en sí mismo misión, anima a seguir haciéndolo. Invita a no bajar los brazos y a ver que con poquito es muchísimo a los ojos de nuestro Señor. Muy bien, esto también es importante, ¿sí? Nada es pequeño ni poco a los ojos de Dios, ¿sí? Recordemos el pasaje de la palabra de nuestro Señor que dice: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Entonces ese gozo es el que a nosotros también nos moviliza y nos sostiene, ¿sí? Porque Dios en lo pequeño, en lo simple, está presente, ¿sí? Está obrando, y a nosotros también nos desafía que podamos ver, que no dejemos de apreciar lo pequeño y lo simple creyendo que no vale o que a nadie le importa, ¿no? Dios siempre está ahí atento, guiándonos e impulsándonos. Por lo tanto, con su mano y con su bendición, lo que para nosotros es poco, que Dios lo puede multiplicar en mucho. Y esa también es parte de nuestra fe.